intenciones y desde ya les agradecemos a todos y a todas que estén conectados el día de hoy. Hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora María Florencia Ercoli. María Florencia es oriunda de Rosario, es licenciada en Biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, y luego realizó un doctorado también en la Universidad Nacional de Rosario, en el Instituto, en el IBR, en el Instituto de Biología Celular de Rosario, bajo la dirección del doctor Ramiro Rodríguez, en el laboratorio del ARN, estudiando patrones de desarrollo en raíces de Arabidopsis thaliana. Si no entendí mal, durante su doctorado tuvo algunas experiencias en el exterior, en Bélgica, por ejemplo, y eso, entre otras cosas, la llevó a la búsqueda de alguna instancia postdoctoral en el exterior, y es así que accedió a una beca Pew para realizar un postdoc en donde está actualmente, que es en UC Davis, en California, bajo la dirección de la doctora Pamela Ronald, estudiando aspectos relacionados con la interacción planta-patógeno. Vamos a dejar que ella nos cuente más específicamente parte de su trabajo y si tiene ganas de contarnos algo de su experiencia. Muchas gracias, Florencia, por aceptar nuestra invitación y estar hoy para contarnos tu trabajo. ¿Puedo compartir? Por favor. Ok. Bueno, todos me escuchan, pueden ver la pantalla. Si me dan el ok. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la iniciativa y claramente por la invitación a participar. Creo que este grupo es muy bueno para darnos la oportunidad de compartir nuestro trabajo y de conocernos y de interaccionar. Así que gracias, es un placer. Más o menos esta slide va a sintetizar lo que Elina contó, un poco lo que es mi movimiento y mi carrera. Yo arranqué en el laboratorio del RNA Biology desde la tesina, así que en este momento aprovecho para agradecer a Ramiro, a Javier y a todos los que fueron parte del laboratorio con los cuales me formé y descubrí lo mucho que me fascinaba estudiar y trabajar con plantas. En el doctorado trabajé con Arabidopsis thaliana y creo que digamos, todas las herramientas que aprendí y cómo fui creciendo en la carrera científica me dieron el valor y la capacidad para sentirme capaz de moverme y hacer un postdoc, y por eso apliqué para esta posición en el laboratorio de PAM, en UC Davis, donde me moví un poco de tema, pero les voy a contar un poco cómo todavía uno no puede dejar sus raíces en muchos sentidos. Y hoy la idea es contarles acerca de RACSEX, que es una molécula que justamente participa en este proceso de interacción planta-patógeno. Acá, bueno, puse mi contacto, soy siempre feliz de recibir mails y de interaccionar, y si hay alguna que otra duda que no podamos resolver en el seminario, feliz de seguir charlando después. Para empezar, de manera un poco más general, lo que les cuento es que en el laboratorio tenemos diferentes líneas de investigación, pero lo que todos tratamos de hacer es de sumar información para tratar de responder preguntas generales como cómo las plantas pueden reconocer los patógenos o microbios infecciosos, y también cómo estos patógenos utilizan diferentes tipos de moléculas para de alguna manera manipular al hospedador y facilitar la infección. Y para eso lo que hacemos es estudiar este sistema de interacción entre arroz y Xanthomonas oryza, Patovar oryza, que ahora en más voy a llamar EXO. Esta bacteria lo que causa es una enfermedad llamada bacteria blight en rice, en arroz, que en la traducción al español encontré varias opciones, pero una fue la del tizón bacteriano.
Esta bacteria infecta hojas y para introducirse en las hojas puede aprovechar pedazos de tejido que estén lastimados por cuestiones climáticas, o también puede ingresar a la hoja a través de los poros llamados hidátodos. Es una bacteria, un patógeno de tipo vascular, y lo que va a hacer es dividirse y colonizar el xilema, y en este proceso de división lo que va a producir es un polisacárido extracelular y la acumulación de bacteria, y el polisacárido termina por bloquear los vasos del xilema, y eso es lo que, bueno, en primer lugar causa de que la bacteria termina de alguna manera exudando hacia afuera en la superficie de la hoja, como lo pueden ver acá en estas gotitas de bacteria y polisacárido que después funcionan como inóculo secundario de la enfermedad, y obviamente el bloqueo de lo que es el xilema termina causando la senescencia y la muerte de la hoja en este desarrollo de la enfermedad, que claramente causa pérdidas desde el punto de vista agronómico, de la calidad del grano que produce la planta, y esto no solo representa una pérdida económica, pero sino también una pérdida desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Y respecto a eso, lo que les comento es que a nivel global, entre el 30 y el 40% de lo que sería el total de la producción de arroz se pierde debido a estas interacciones bióticas con patógenos, y Bacteria blight, esta enfermedad es una de las 5 principales causas de la pérdida en la producción. Y como a este punto a veces siento que está bueno contar un poco qué es lo que pasa con la producción y el consumo de arroz a nivel global, y la polaridad que hay en este aspecto. O sea, si vemos a nivel global, hay cientos de países que producen arroz en diferentes cantidades. Más del 90% del arroz se produce y se consume en Asia, pero aún así hay otros países productores. Y me pareció interesante en este caso traer varios ejemplos que pueden o no ser conocidos. O sea, en primer lugar, tenemos Estados Unidos, que es donde me encuentro yo ahora trabajando. Estados Unidos es el cuarto mayor exportador a nivel mundial de arroz. El arroz se produce mayormente en estados como Arkansas, California y Luisiana, y la producción es realmente industrializada. O sea, los productores tienen campos de arroz en promedio 1.000 hectáreas, y como todo esto está extremadamente automatizado y con muy buen desarrollo de tecnología y de recursos, los rendimientos son muy altos, entre 8 y 9 toneladas por hectárea. Ahora, no sé si todos lo saben, pero Argentina también es productor de arroz, y arroz se produce mayormente en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y el 60% de esta producción es exportada a países del Mercosur. Arroz no es tan importante en Argentina como cereal en términos de lo que es producción, no es el más importante. Sin embargo, tenemos productores que tienen campos de entre 50 a 250 hectáreas. Las condiciones de producción no son las mismas que en Estados Unidos, y el rendimiento es ligeramente bajo, pero es un rendimiento promedio muy bueno. Pero, ¿qué pasa si nos movemos a un país en Asia, como por ejemplo Bangladesh? Bangladesh es el cuarto productor de arroz en el mundo, pero prácticamente no exporta arroz porque lo consume. O sea, en promedio, los productores de arroz son familias pequeñas que tienen campos que probablemente no les pertenecen, sino que los alquilan, que son de 1 a 1,5 hectáreas, y en donde vemos una producción realmente baja de 2 a 3 toneladas por hectárea. Y esta reducción en la producción se debe mucho a falta de recursos, no tener la misma disponibilidad en términos de tecnología para producir, y también por factores bióticos y abióticos. Y esto se vuelve incluso más importante cuando correlacionamos qué es lo que pasa en términos de consumo de arroz. Bangladesh es un país en donde el arroz representa el 70% de las calorías que se consumen diariamente, y se estima que en promedio una persona consume alrededor de 180 kilos de arroz por año. Y si lo comparamos con lo que pasa con Argentina y Estados Unidos, donde una persona consume en promedio 8 kilos de arroz, y el arroz solo representa un 3%
de las calorías diarias, empezamos a ver por qué Bangladesh produce y no exporta. Y además, si todo esto lo correlacionamos, producción, consumo y dónde se localiza la bacteria, lo que vemos es que realmente estudiar la interacción entre XOO y arroz tiene relevancia sobre todo para estos pequeños productores en Bangladesh, que realmente dependen de la producción de arroz como suplemento esencial de la dieta, y en donde probablemente los recursos para evitar las pérdidas que representa este estrés biótico no se encuentran bien desarrollados. Y algo interesante es que no hay buenos controles químicos para XOO, y que todo esto depende de la genética y de la respuesta de la planta. Entonces, teniendo esto en mente, les cuento que en el laboratorio se aisló y se caracterizó el primer receptor inmune que reconoce un amplio espectro de Xanthomonas oryza. Este receptor se aisló de una variedad de arroz salvaje, no comercial, que presentaba resistencia a la infección. Y como pueden ver acá, en una planta que llamamos convencional o wild type, claramente la inoculación con la bacteria se correlaciona con el gran desarrollo de lo que sería el síntoma de esta bacteria blight o de esta enfermedad, mientras que cuando trabajamos o inoculamos plantas que expresan el receptor inmune, lo que vemos es que prácticamente no hay desarrollo de síntomas de la enfermedad, porque el receptor reconoce la bacteria y brinda la resistencia. Ahora, la siguiente pregunta relacionada con este receptor inmune tan importante es: ¿cuál es la molécula que este receptor detecta? ¿Cómo es que la bacteria se sensa? Esto llevó varios años, pero en el laboratorio se pudo describir a RAXX, que es este pequeño péptido que recibe el nombre por Required for Rice XA21 Mediated Immunity, X, y este gen RAXX codifica para esta molécula, que en primer lugar se sintetiza como un propéptido de 60 aminoácidos, que luego va a ser modificado gracias a la actividad de los genes RAXSTAB, que están codificados en este operón. RAXST codifica para una sulfotransferasa, que es una enzima que va a modificar la secuencia de este péptido gracias a la adición de un grupo sulfato, lo va a sulfatar, y luego tenemos un putativo sistema de secreción tipo 1 formado por RAX-A, B y C, que lo que hace es clivar este propéptido para liberar la secuencia madura y luego exportarlo hacia fuera de la bacteria. Por lo tanto, cuando XOO infecta una planta que expresa el receptor inmune, la presencia del péptido puede ser sensada por XA21, y esto va a llevar a la respuesta inmune, que en general implica la producción de especies reactivas del oxígeno y la modificación en la expresión de diferentes genes de respuesta a patógenos, que es lo que van a conferir la resistencia. Entonces podemos ver que cuando analizamos qué es lo que sucede con este proceso de infección, por ejemplo, cuando medimos o evaluamos la infección en base a lo que sería el largo de las lesiones que esta bacteria genera en las plantas, lo que vemos es que cuando infectamos con una bacteria salvaje, como es la cepa PXO99 de XOO, trabajando con una planta que expresa el receptor inmune, esta bacteria prácticamente no puede infectar y no desarrolla la enfermedad gracias a la respuesta inmune de XA21. Sin embargo, cuando mutamos RAXX o RAXXT, que son estos genes involucrados en lo que sería la secuencia y la modificación de este péptido pequeño, la bacteria ya no puede ser detectada por el receptor inmune, y de esa manera escapa de esta vigilancia, y claramente la planta inoculada con estas bacterias mutantes desarrolla los típicos síntomas de enfermedad. Y si complementamos estas cepas mutantes con los correspondientes genes, recuperamos lo que sería la actividad del receptor inmune y la resistencia. Ahora, si ustedes se ponen en la misma situación en la que estaba yo cuando me sumaba al lab y decía, bueno, ¿y para qué
¿para qué la bacteria quiere esta molécula que realmente no le está haciendo para nada beneficiosa? Y lo que vemos es que la situación es ligeramente diferente cuando vemos qué es lo que pasa cuando XOO, la bacteria, infecta una planta salvaje que no presenta el receptor inmune. En este caso, si mutamos el gen RAXX o si mutamos el gen RAXXT, la bacteria es menos virulenta, no tiene la misma capacidad infectiva. Entonces lo que vemos es que esta pequeña molécula puede actuar tanto como un inmunógeno o puede trabajar como un factor de virulencia, y eso va a depender del tipo de planta que la bacteria esté infectando. Lo cual me trae a una siguiente pregunta y decir, bueno, si es un factor de virulencia, ¿cómo es que esta molécula tiene o cumple una función para la bacteria? ¿Cuál es su función? Y para responder a esa pregunta les cuento de que RAXX, este péptido pequeño y sulfatado, no comparte homología de secuencia con ninguna otra proteína bacteriana, sino que por el contrario, cuando lo comparamos, su secuencia es más bien semejante a la secuencia de pequeños péptidos sulfatados que están presentes en las plantas, como en este caso el hospedador, que es arroz. O sea, en este caso lo que les muestro es el alineamiento de secuencia entre lo que sería la secuencia del péptido maduro RAXX con la secuencia de PSY1 de Arabidopsis y de arroz. Esta familia de péptidos sulfatados que se llama PSY es una familia que no está muy bien descrita en términos de su función en plantas. El único, digamos, miembro de esta familia que se aisló bioquímicamente y que se caracterizó desde el punto de vista funcional es PSY1 de Arabidopsis, y lo que sabemos es que este péptido también se sintetiza como un propéptido más largo, que luego es sulfatado y que también va a ser procesado para liberar lo que sería el péptido maduro, que luego puede ser exportado al apoplasto y sensado por el correspondiente receptor. Y la idea es que lo que se vio es que la función de este péptido, al menos lo que se sabe y fue descrito, tiene que ver con el desarrollo de raíz, y lo que se sabe es que cuando se sobreexpresa el péptido o cuando se hace un tratamiento exógeno con un péptido sintético, las raíces de estas plantas son más largas si se lo compara con una planta salvaje o una planta control. Y lo que se propuso es que el péptido estaría generando este fenotipo a través del control de la proliferación y la expansión celular. Y acá les hago un poco una mención más en detalle. Lo interesante de estos péptidos es que uno los puede usar de manera sintética, simplemente tienen la misma secuencia y tienen la modificación en este residuo de tirosina y son biológicamente funcionales y una gran herramienta para estudiar la función. Ahora, como les comenté, en bacterias la sulfotransferasa es una enzima responsable de la sulfatación del residuo de tirosina. En plantas también tenemos una sulfotransferasa. Esta enzima está codificada por un único gen, es la enzima llamada TPST, y es la responsable de realizar esta modificación de sulfatación en todos los péptidos que pertenecen a familias de péptidos sulfatados, y hay diferentes familias que de momento han sido descritas en Arabidopsis. Por lo tanto, una simple mutante en este gen tiene realmente fenotipos pleiotrópicos debido a la falta de actividad de todas estas familias de péptidos pequeños. Y particularmente uno de los fenotipos más interesantes es que esta planta mutante tiene raíces muy cortas. Ahora, este es un background muy bueno para hacer tratamientos exógenos con péptidos sintéticos y poder estudiar un poco su función. Así que lo que primero hicimos fue el tratamiento con la versión sintética de PSY1 de Arabidopsis y también RAXX de Xanthomonas, y lo que podemos ver es que en estas mutantes tratadas con el péptido se produce una complementación parcial de lo que sería el fenotipo de raíz. Ahora, la siguiente pregunta fue, bueno, ¿por qué la complementación es parcial? Y los péptidos sí, o sea, están afectando y están de la misma manera contribuyendo a la elongación de la raíz, pero hacen lo mismo a nivel celular.
Así que lo que primero hicimos fue ir al microscopio y estudiar un poco qué era lo que estaba pasando. O sea, simplemente para recordarnos y traernos todos de nuevo a lo que es biología del desarrollo en raíces, porque bueno, es divertido y es parte de lo que me gusta también hacer, es contarles de que en Arabidopsis, cuando observamos qué es lo que pasa a nivel celular, en las raíces, vemos en todo momento representado a lo largo de lo que es el eje longitudinal, diferentes zonas de desarrollo. O sea, primero tenemos esta zona acá, marcada por esta flechita de color violeta, que representa lo que es el stem cell niche, que es la zona donde están las diferentes stem cells que van a dar lugar a los diferentes tejidos de la raíz. Estas células van a dividirse activamente en lo que sería la zona meristemática, donde hay un aumento en número de las diferentes células de cada tejido, y hacia el final de lo que es la zona meristemática, las células cesan en lo que es división para entrar en un proceso de elongación, en esta zona de expansión, que obviamente es la zona donde las células adquieren y aumentan su tamaño, hasta llegar a lo que es el tamaño y la identidad final en la zona de diferenciación. Esta zona de diferenciación se puede identificar gracias a la aparición de marcadores de diferenciación, como por ejemplo el desarrollo de los pelos radiculares. Ahora, si vemos qué es lo que pasa en TPST, en esta mutante, lo que vemos es que realmente la mutante tiene fenotipos pleiotrópicos, claramente tiene una desorganización en lo que es el stem cell niche, la zona meristemática y la zona de elongación o expansión son mucho más cortas si se compara a lo que sucede con una planta salvaje, y la aparición de lo que es pelos radiculares y marcadores de diferenciación se da de manera temprana. Ahora, si observamos lo que pasa cuando estas plantas son tratadas de manera exógena con los péptidos de Arabidopsis y de EXO, lo que vemos es que estos péptidos son capaces de complementar los defectos que estas plantas presentan en lo que es la zona de elongación, como pueden ver por las medidas del tamaño de esta zona. Sin embargo, estos péptidos no complementan los defectos que esta mutante presenta en la zona meristemática. Esto, por un lado, nos dice de que claramente RAXX es un mimic, una copia funcional del péptido de Arabidopsis, está haciendo lo mismo a nivel celular, y ambos péptidos son incapaces de complementar la zona meristemática, lo cual también explica por qué la complementación en el fenotipo de raíz es parcial. Y esto tiene sentido porque se sabe que es otra familia de péptidos sulfatados la que controla los fenotipos en el meristema. Ahora, esto es en Arabidopsis. Bueno, en arroz también observamos de que lo que sucede es lo mismo cuando trabajamos con plántulas de arroz que crecen en hidroponía, en un medio MS líquido, al cual suplementamos con el péptido sintético de arroz o con RAXX de Santomonas. Lo que vemos es que estas plántulas desarrollan raíces primarias que son más largas si se comparan con la planta control. Entonces, en base a estos resultados, empezamos a construir un poco la hipótesis sobre la cual estamos ahora trabajando. O sea, sabemos que cuando XO infecta una bacteria wild type, una planta wild type, estamos en presencia de dos tipos de péptidos sulfatados. En primer lugar, el que produce la planta, que se sintetiza internamente y luego es secretado hacia el apoplasto, y que va a ser entonces sensado por el correspondiente receptor. No sabemos si es uno, no sabemos si hay varios, pero también tenemos a RAXX, que es producido por la bacteria. Y debido a nuestra evidencia en similaridad y en secuencia y también en función, lo que especulamos es que ambos péptidos van a poder ser sensados por el mismo receptor, y de esa manera iniciar una cascada de señalización que pueda controlar crecimiento, que pueda controlar desarrollo, probablemente suprimir inmunidad, no lo sabemos. Por lo tanto, la primera pregunta que nos planteamos es, ok, bueno, tratemos de entender cuáles son los mecanismos que RAXX está controlando y de esa manera facilitando la infección. Y tal vez en este momento hubiese sido re sencillo tener un montón de información sobre el péptido de la planta y empezar a comparar y empezar a entender.
pero cuando hicimos esta pregunta nos encontramos con la situación de que sobre la función del péptido en el desarrollo de la planta o en la posible inmunidad, no sabíamos mucho, particularmente no sabíamos casi nada, solo sabíamos esto poco que les conté en el desarrollo de raíz, así que era como arrancar bien de cero, o -10, lo decía yo como en el chinchón, no tan copado, pero estábamos ahí, así que le sumamos un poco más de preguntas, ampliamos un poco más las dudas que teníamos y decidimos ir por también una caracterización en lo que es el rol de estos péptidos pequeños en lo que es el desarrollo de la planta, para poder siempre ir manteniendo la comparación e incrementando nuestro conocimiento, y también tratar de ampliar y buscar las herramientas para poder describir cuál es este receptor o posibles receptores para el péptido en la planta. También les cuento de que esta familia de péptidos en arroz está compuesta por numerosos miembros, los cuales fueron descritos gracias a predicciones bioinformáticas, así que lo que decidimos fue empezar a generar herramientas para poder responder a cada una de estas preguntas, y para ello generamos plantas con diferentes niveles en los distintos péptidos de interés. Lo que les muestro hoy es que líneas estables de arroz que sobreexpresan PSY1 también tienen raíces más largas, como lo que sucedía con el tratamiento con el péptido sintético, lo cual nos pone muy contentos porque significa que trabajar con el péptido sintético refleja bien la biología del péptido cuando incluso es sobreexpresado en la planta, con lo cual decidimos también complementar todos estos fenotipos en raíz con datos de transcriptómica, y como encontramos de que arroz crece felizmente en un medio hidropónico y en este medio es muy sencillo hacer tratamientos con péptidos sintéticos, lo que hicimos fue crecer plantas en estos flasks con MS líquido, suplementarlo con el péptido y luego cosechar o colectar muestras de raíz a diferentes tiempos para poder entonces tener una idea de los fenotipos y también del posible mecanismo que pueda estar explicándolo. Ahora, el trabajar con péptidos sintéticos es muy lindo, sobre todo para el sistema de raíz y cuando uno trabaja en plántulas, pero es muy difícil usar péptidos sintéticos para estudiar fenotipos en otros órganos de la planta, sobre todo en arroz. Así que bueno, estas plantas sobreexpresantes no solo representan una posibilidad de continuar lo que es el estudio en raíz, pero sino también lo que es el estudio en el rol de este péptido en el desarrollo de otros órganos, como por ejemplo las hojas. Y esto me trae entonces de nuevo al principio, donde les comenté que la infección de EXO-O particularmente está descrita en lo que es las hojas de arroz. O sea, las hojas de arroz tienen esta típica venación paralela. En este caso lo que les muestro es un corte transversal de la mitad de una lámina de hoja de arroz, en donde podemos ver los diferentes haces vasculares pequeños y principales, la típica carita de mono de una poacia, y lo que les comento es que nuevamente traigo la idea de que Xanthomonas EXO-O es un patógeno vascular que coloniza el xilema. En este caso hay una imagen de microscopía de barrido de un vaso de xilema que no está infectado. En este caso es con la infección con las células de EXO-O, y en este caso es una imagen donde vemos un corte transversal de una hoja de arroz que está teñida para detectar a una bacteria con este gen reportero WUS. Y lo que vemos es claramente la localización en los vasos del xilema. O sea, Xanthomonas va a utilizar los vasos del xilema para moverse de manera vertical a lo largo de la hoja, y también existen unas estructuras que conectan estos vasos que se llaman venas comisurales, y las cuales Xanthomonas también va a utilizar para moverse de manera lateral a lo largo de la hoja. Pero esto me trae al punto de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en el xilema con Xanthomonas? ¿Qué es lo que pensamos que está sucediendo con esta interacción?
O sea, el xilema no solamente es la estructura de este vaso diferenciado, lignificado, que transporta agua, sino que también tenemos fibras que brindan soporte y también tenemos parénquima, que vendría a ser la parte de este tejido de xilema que aún permanece viva, en donde las células sabemos que tienen citoplasma, tienen núcleo y que son metabólicamente activas. Así que lo que suponemos es que Xanthomonas lo que va a estar haciendo es secretando RACX a través de un sistema de secreción tipo 1, todo lo que serían las enzimas de modificación de pared celular y los efectores secretados a través de un sistema de secreción tipo 3 y afectando de alguna manera estas células de parénquima que se encuentran en contacto con el xilema, que es donde la bacteria se encuentra. Y de esa manera especulamos de que con estos efectores y con estas moléculas, Xanthomonas va a estar modificando el ambiente del hospedador y facilitando infección. Como una buena confirmación de esta hipótesis, encontramos que la expresión de XA21, el receptor inmune que detecta RACX, se expresa en lo que serían las células del xilema, las células del parénquima que se encuentran rodeadas del xilema. Esta típica imagen de la carita de mono del haz vascular, estos son los vasos del xilema, esto es el floema, también está expresado en lo que serían las células acompañantes del floema, y lo que vemos acá, que es estructura que se mueve lateralmente, es una vena comisural, que es la que puede utilizar Xanthomonas para moverse lateralmente. Entonces, lo que vemos es que este receptor, que es el que brinda la respuesta inmune, es el que se estaría expresando en este tipo de tejidos, que es el que suponemos puede estar afectado por las diferentes moléculas que secreta la bacteria. Entonces, nos propusimos también hacer un segundo tipo de RNA-seq para estudiar qué es lo que está pasando en este tipo de tejido, que vendría a ser hojas totalmente expandidas en plantas de arroz de 5 semanas, que son las típicas plantas que utilizamos para hacer inoculación con bacteria. Trabajamos con la planta salvaje y con la planta que expresa el receptor inmune. Cortamos las hojas en pequeños pedacitos y luego hicimos tratamientos con el péptido sintético y también lo estamos analizando a través de RNA-seq. La idea es tratar de entender a través de estos experimentos de transcriptómica y a través de lo que es el fenotipo, cómo es que realmente se da la interacción entre la bacteria y la planta, y a través de entender cómo se da esta interacción, tratar de buscar genes targets que nos permitan generar plantas que sean más resistentes a la infección. Y por eso también queremos usar este recurso que tenemos en el laboratorio y que lo quiero compartir con ustedes, que es esta colección de mutantes de arroz que tenemos en el laboratorio, que son 3.200 líneas mutantes que están totalmente secuenciadas, en donde uno puede simplemente buscar el gen de interés, encontrar la línea y las diferentes mutaciones y poder analizar los fenotipos. Así que no sé si sabían de este recurso, pero los invito a chequear en el caso de que tengan un gen de interés y quieran ver el fenotipo en arroz, y si tienen alguna duda al respecto me contactan y yo los puedo ayudar. Así que con esto me muevo un poco más a lo que es completar esta hipótesis que estamos teniendo y con el trabajo que estamos haciendo. Y la idea es que lo que nosotros consideramos y pensamos que está pasando es que RACX comparte secuencia y comparte función con estos pequeños péptidos sulfatados que se producen en arroz, la planta hospedadora. Especulamos que estas dos moléculas van a poder unirse al mismo tipo de receptor y de alguna manera controlar diferentes procesos en la planta hospedadora que van a contribuir no solo al desarrollo, pero también a lo que sería el proceso infectivo. Y bueno, lo que consideramos también es que eventualmente la planta evolucionó y generó este receptor inmune, XA21,
que probablemente sea semejante a los receptores para estos péptidos de las plantas, pero que es únicamente capaz de reconocer RAGXX, este mimic, y de esa manera iniciar la respuesta inmune que va a contribuir a la resistencia. Y con eso, bueno, les agradezco por haber sido parte de este seminario. Estos son todos los miembros que tenemos en el laboratorio y que activamente están trabajando junto conmigo para poder entender lo que pasa y poder hacer una buena contribución al sistema. Y bueno, estos son los fundings, y agradezco al funding que soporta mi trabajo de postdoc. Perfecto, bueno, muchas gracias María Florencia, excelente, muy clara la exposición. Muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar entonces a la etapa de las preguntas. Si quieren ir escribiendo su pregunta en el chat, y después tenemos una pregunta de Liliana. No sé, Liliana, ¿querés abrir el micrófono y hacerle vos directamente la pregunta a María Florencia? Bueno, cómo no, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy linda la presentación, María Florencia, realmente ha sido muy dinámica y muy bien hilada las preguntas que han ido haciéndose a lo largo de la investigación. No, yo simplemente mencionarte o preguntarte si tienen alguna hipótesis de cómo este péptido genera la multiplicación celular y la expansión celular, a través de qué mecanismo. Lo haría de una forma similar a lo que lo hacen las hormonas vegetales, como son, por ejemplo, las auxinas o las giberelinas, o a través de otros mecanismos, si eso lo saben. Bien, te cuento que publicado al momento no hay nada. Nosotros ahora estamos tratando de entender si existe alguna interacción entre estas hormonas peptídicas con las típicas hormonas de plantas como las que vos mencionaste. De momento no encuentro una relación directa, o sea que estamos buscando un poco más un mecanismo separado de las vías típicas hormonales, pero aún estamos trabajando con eso. Otro de los RNA-seq que hicimos, porque nos llenamos de información, porque la verdad era como no sabíamos por dónde arrancar, también fue en raíces de Arabidopsis, y la idea es tratar también de comparar los mecanismos en Arabidopsis con arroz y ver lo que pasa, pero es totalmente diferente entre arroz y Arabidopsis, así que estamos tratando de entender, pero de momento no estaríamos viendo una correlación con hormonas típicas. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo tengo una pregunta, Eli, si puedo hacerla, Florencia. Sí, por favor. Florencia, no sé si me perdí. Vos cuando empezaste con tu trabajo, lo que ya tenían en el laboratorio eran plantas transgénicas que era una sobreexpresión de XA21 del receptor, y esas eran las que eran más resistentes. Perfecto. ¿Y esas plantas, por ejemplo, tenían algún defecto en el desarrollo, en tamaño, en crecimiento y demás? Oh, muy buena pregunta. Todavía o sea, en sí, digamos, la línea estable con la cual trabajamos no tiene defectos en lo que sería el desarrollo de la raíz que sean evidentes. Ahora, en términos macroscópicos, ahora estoy trabajando porque si hay algo que me pasó en el doctorado es que aprendí que la microscopía me gusta mucho, y la idea es que estamos poniendo a punto todas las condiciones para hacer un poco de microscopía y estudio celular detallado de lo que pasa con las raíces de arroz. Obviamente esto es un poquito más complicado porque son mucho más gruesas y difíciles de acceder por el microscopio, pero la idea es ahora ir a ver si hay alguna diferencia a nivel celular y ver qué pasa cuando agregamos el péptido a una planta que tiene el receptor inmune y ver qué pasa en el desarrollo de la raíz. Claro, pues quiero decir, me encantaron las imágenes que presentaste, súper interesantes, y me imagino que si uno piensa en la intención de desarrollar algo para mejoramiento, siendo algo que está en el cruce del crecimiento, desarrollo y la respuesta a patógenos, como que debe ser un desafío
encontrar alguna estrategia para mejorar uno sin afectar el otro, ¿no? Como ese trade-off que hay entre defensas y crecimiento, no debe ser fácil. No, sobre todo teniendo en cuenta que la respuesta inmune en general nos dice, ok, deja de crecer y defendete. Claro. Entonces, por eso me parece súper interesante el tal vez comparar qué es lo que pasa con el péptido en una planta salvaje y qué es lo que hace el péptido en el desarrollo, pero en una planta que expresa el receptor inmune. Perfecto. Bueno, felicitaciones. La verdad que es súper interesante tu trabajo. Gracias. Gracias. Yo me voy a colar con una pregunta ahora, en realidad con dos. Primero, esta similitud que hay entre PSC1 y RAX21 es algo, supongo que es algo común en lo que se establece en el tipo de interacción planta-patógeno. Me refiero, evolutivamente, ¿se sabe quién apareció primero? Si en realidad es algo que la bacteria ganó de la planta o al revés. ¿Cómo se sabe algo de eso? Ahora se está empezando la línea de la parte evolutiva en el lab, porque claramente nos falta mucho de conocer y es como que hay mucho por estudiar. Nuestra especulación es que la bacteria evoluciona para copiar el péptido de la planta y luego la planta evoluciona con el receptor inmune para detectar este mimic. Y puse acá un slide adicional para mostrarles de que el receptor inmune es capaz de unir claramente a la molécula RAXX, pero no tiene capacidad de unir a PSY1, que es el péptido de la planta. Esto es una técnica en la cual se mide, que sería la interacción de la proteína con una molécula a través de medidas de interacción, y lo que se ve es que claramente el receptor inmune no puede unir al péptido propio de la planta, lo cual sería muy malo porque daría como una respuesta autoinmune todo el tiempo. Entonces, nuestra hipótesis es esa, de que la bacteria evoluciona para copiar este péptido que le provee la ventaja, y luego la planta evoluciona para detectar este mimic. Y para sumarle algo que a mí me parece totalmente copado, hay diferentes cepas de la bacteria que tienen pequeñas modificaciones en la secuencia del péptido que siguen siendo funcionales desde el punto de vista de lo que es mimic y fenotipo de raíz, pero que ya no pueden ser detectadas por el receptor inmune. Y no sabemos si esas cepas fueron seleccionadas de alguna manera luego de la aparición del receptor inmune. No sabemos eso, que eso es también algo que estamos trabajando. Ay, no te escucho. Conectado con la pregunta 1, ahí veo que hay otras. Georgina, ¿querés hacer vos tu pregunta? A ver si va junto con la mía, y si no, yo agrego una segunda. Bueno, dale, Lina. Hola, María Florencia, excelente la charla, me encantó. Relacionado con las dos primeras preguntas que te hicieron, una curiosidad. Cuando ustedes le aplican a la hoja los péptidos PSI o RAXX, ¿vieron algún fenotipo, así como cuando se lo pusieron a las raíces de Arabidopsis, vieron que se estiraba la zona de elongación? ¿En las hojas vieron algo antes, cuando hacen el experimento para RNA-seq? Gracias por hacer esta pregunta. Esto habla mucho del proceso a través del cual fui aprendiendo este sistema. Bueno, las hojas de arroz son increíblemente hidrofóbicas, son puro aire. Y lo primero que quise hacer cuando llegué al laboratorio fue, ok, puedo hacer esto en raíces, lo puedo hacer en hojas. Listo, hagamos el tratamiento en hojas, las secciono y veo los fenotipos. Tengo una lucha terrible contra la deshidratación, porque la hoja tiende a enrollarse sobre sí misma, no le gusta estar en lo que es el líquido por mucho tiempo. Para tener fenotipos la tenía que dejar mucho tiempo, así que fueron al menos 1 mes y medio de fallar y darme cuenta de que no iba a funcionar, que para los tratamientos para hacer RNA-seq, porque son cortos, estaba todo bien, pero para ver fenotipo era imposible. Por eso decidí arrancar con la sobreexpresión y lo que sean las mutaciones en la secuencia de estos péptidos en la planta, para después ir y analizar el fenotipo en hoja.
Claro, buenísimo. Sí, a veces uno tiene unas ideas geniales, pero después el sistema no se deja. Bueno, felicitaciones por Gracias. seguir adelante. Estaba muy rica. Yo hago mi pregunta porque en realidad tiene que ver también con esto. Y con su... ¿No pensaron que este péptido podría tener como una especie de rol hormonal? ¿Qué tamaño tiene? ¿Puede pasar a través de plasmodesmos? ¿Se puede viajar en la planta? El péptido se sintetiza en más o menos 60 aminoácidos, tienen todos los precursores entre 60 y 120, y la versión madura, la que te puedo decir con seguridad cuán larga es la de Arabidopsis, porque fue la que se aisló bioquímicamente, y tiene 18 aminoácidos. O sea que claramente el péptido se puede expresar en una zona, por ejemplo, de la raíz, y después formar un gradiente en proteína, porque claramente se secreta el apoplasto y puede moverse. Así que no solo, o sea, el péptido siempre es secretado y va a poder moverse, así que va a poder estar en comunicación, y cualquier célula que exprese el receptor lo va a poder sensar. Esos son los dos componentes que son necesarios para que uno tenga señal. No solo dónde está el péptido expresado, sino también el receptor. O también lo que vos mencionabas, que por ejemplo me sorprendió, distintas zonas de la raíz tenían distintas sulfotransferasas, entendí creo eso, que podían generar distintas modificaciones y de repente, no sé, hasta hacer esa la señal. Sí, en este caso tenemos una sola sulfotransferasa, pero distintas familias de péptidos. Ah, ok. Una sola enzima, y eso es responsable de la modificación de todas las familias peptídicas. Pero cada familia tiene, de momento, como un rol bastante bien definido. O sea, en meristema hay una determinada familia cumpliendo función, después tenemos en elongación, después hay otra familia que está involucrada en el desarrollo de la banda de Caspari. Tienen funciones bastante bien definidas. No, es probable de que haya una suerte de overlap y de correlación. Uh-huh. Después, bueno, yo tengo una pregunta más metodológica. Me interesó el crecimiento de arroz en hidroponía. Uh-huh. En realidad es medio, no es que ponen la planta y la raíz en hidroponía, sino que ponen la plántula en un Erlenmeyer, una especie de Erlenmeyer. Sí. Ok. Arroz, llegado a un determinado, o sea, esto en 8 días, nosotros trabajamos con una variedad de arroz que se llama Kitaki, que es de crecimiento bastante rápido y también que cumple el ciclo de vida en 4 meses, o sea que hace que sea un poco sencillo trabajar en arroz. Y lo que hacemos es las germinamos en oscuridad, y luego cuando las sacamos de la germinación vemos las que germinaron parejos y simplemente las movemos a un Erlenmeyer con MS líquido y las crezco en el mismo incubador en un shaker, como si fuera bacteria. Con agitación. Claro. Con agitación. Y después, o sea, depende del tipo de experimento que voy haciendo, elijo en qué momento hacer el tratamiento con el péptido. Y la verdad que crecen re felices, llegado a un determinado momento, el shoot se va para arriba del líquido y la raíz sigue creciendo en el medio líquido y pueden estar ahí. La verdad que arroz es re robusto en ese sentido y crece feliz. El problema del shoot que se va es lo que hace que el tratamiento del péptido no sea tan bueno, porque una vez que se aleja del péptido la señal ya no la tiene más, por eso estamos seguros de lo que pasa en raíces. Y otra, simplemente un comentario de la experiencia, las raíces de arroz son súper plásticas y van a responder mucho al ambiente en donde crecen. Entonces, si las creces en hidroponía, tienen un determinado fenotipo, y si las creces en MS, es otra cosa. Entonces, encontré que hidroponía es una de las formas más estables que tengo de hacer fenotipo. Bien, no, muchas gracias. Es un buen dato también para probar. Nosotros queríamos probar acá con sal y con algunas cosas, y estábamos intentando germinarlas en MS agar, pero por ahí podríamos intentar a ver qué pasa con... Lo que pasa en el MS agar es que la raíz de arroz crece y se mueve. Y como se mueve, si las querés crecer verticales, a veces se alejan del agar y empiezan a crecer en lo que es la parte aérea y perdiste el tratamiento.
Entonces con el medio líquido están todo el tiempo expuestas. Buen detalle. Acá preguntan cuál es la haploidía del arroz usado. Es diploide. Yo no llego a ver quién hace la pregunta. Es diploide, bien, perfecto. Sí, es diploide. Bien. Bueno, ¿alguien tiene ganas de hacerle alguna otra pregunta a María Florencia? Cualquier cosa, bueno, tenemos su contacto, así que si surgen preguntas, lo mismo para lo del el banco de mutantes, no es free, o sea, es free access, pero después uno tiene que ordenar las semillas. Pero si la historia está buena y estamos buena onda de colaborar y podemos, se puede siempre charlar. Por eso les digo Perfecto. que si tienen alguna idea, que no tengan problema en contactarme o contactar a Pam. La idea es que se use porque está ahí para ser usado y seguimos sumando mutantes al sistema. O sea que está bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá todos felicitan, saludan. Yo estoy re contenta, la verdad, de escucharte, de verte así tan resuelta y tan plantada ahí con tu charla. La verdad que es un gusto. Y bueno, ojalá que sigan los éxitos, éxitos. Sigan las buenas experiencias y que algún momento puedas volver a ver a tu familia argentina, ¿sí? Tengo acá familia también en la charla. También. Así que sí, ojalá todo mejore a nivel global y podamos movernos un poco más y vernos. Bien, y gracias por aceptar de nuevo la invitación y estar dispuesta a salvarnos de dudas si surgen de aquí en más. Sí, y si tienen alguna idea, más que bienvenido charlarlo. Así vamos construyendo la historia. O sea, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todas y a todos por conectarse. Nos vamos a ver el lunes próximo con la doctora Marina Clemente, que nos va a hablar desde Chascomús.